Andrés Orsini está en Punto Radio. Vamos al aire, 11 minutos pasan de las 10 de la mañana. Andrés Orsini, ¿cómo le va? Buen día, qué ¿Cómo anda? energía. Muy bien, bárbaro. No, o hablo todo de corrido, me muero acá arriba de la mesa. Arriba, hay que despertar, No, sí, es un poquito, me duele un poquito la cabeza, pero bueno, todo bien. acá estamos para Estábamos molestarte. hablando de aceites de todo tipo, aceites de auto, aceite de patito, aceite de cocina, de toda esta locura de la Argentina, de que el domingo el peronismo había ganado, ahora perdieron como chanchos. El otro partido que no sé, tampoco hace mucho, pues está como perdido también. Sí, no se entiende Tiene que nada. ser que no se entiende la verdad nada. es que no se entiende. No sé, ¿y en qué andan ustedes? Cuéntenme un poco. Nosotros andamos A ver si alguien sabe contentos, por andamos dónde anda. contentos, creciendo. Tratando de ver para dónde arrancamos. Tenemos que cambiar la estrategia de la campaña. No vamos a tirar papeles, no vamos a hacer lo que ya dijimos que no vamos a hacer. Pero quizá empezamos a hablar con gente de trabajo, porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que no nos conoce. O sea, que nos conoce, pero que no sabe que estamos en una lista. Entonces, bueno, nos tenemos que dar a conocer para ver si empezamos a juntar esos votos que nos faltan. No saben que son votables, digamos. Claro, no saben, Que además están ahí. que... Sí, exacto. Y hay gente que no nos conoce... Bueno, que nos toma como políticos, que eso es gracioso porque yo me lo tomo mal. Porque, por ejemplo, cuando surgen debates en la web, la gente te toma como político, porque estás en una lista, y con justa razón, y estás recaliente. Entonces le empezamos a hablar como vecinos. y después llegamos siempre a algún acuerdo, algún vínculo. Porque les pasa lo mismo que me pasaba a mí antes. Cuando veía a alguien en una lista, este tipo ya se quiere prender de la política y qué sé yo. Pero bueno, hay que dar la batalla, hay que participar. Sí, claro. Quiero preguntarte sobre una declaración que me pareció, y obviamente esto es muy personal, mejor dicho, es en primera persona, con todo el aprecio que le tengo a la persona de Lisandro... Lisandro Herrera. Me pareció muy raro, quiero saber tu opinión. Lo de Loli ni lo analizo porque, bueno, sería importante que los referentes del Frente de Todos local se expresen ante lo que estamos viviendo, ni lo analizo. Pero sí me llama la atención lo que dijo Lisandro Herrera. Mientras reina la extorsión lamentable y repugnante a su alrededor, nuestro espacio estará sin dudas defendiendo la gobernabilidad. ¿Y pero qué tenemos que suponer que no los dejan gobernar? No sé, yo la verdad que estos vericuetos, estas chicanas políticas, las cosas que se dicen desde la política, a veces algunas cosas las comparto, que son las menos, y otras no las comparto para nada. De hecho, también estamos sufriendo nosotros mismos, que, bueno, uno se empieza a dar cuenta, cuando empiezan a bajar línea, uno se empieza a dar cuenta porque todos empiezan a repetir lo mismo. Lo que nos repiten incansablemente es que jugamos para el kirchnerismo, jugamos para Cambiemos, o sea, Juntos por el Cambio. Depende de a quién le convenga, entre ellos, la casta política, las fuerzas dominantes, nosotros, o sea, nos pegan de un lado y nos pegan del otro, nos pegan de la derecha, nos pegan de la izquierda, si somos totalitarios de derecha, totalitarios de izquierda, o sea, siempre estamos en el medio, porque bueno, pero es el ejercicio que nosotros tomamos y el desafío que tomamos. Cuando algunos le empiezan a culpar a otros, bueno, yo ya empiezo a desconfiar. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, no, ¿para qué se presentan las terceras fuerzas? Y qué sé yo, digo, pero qué fascistas. O sea que nos van a eliminar. Primero nos eliminan la subjetividad, que es la opinión nuestra, la opinión política, la postura política, porque en definitiva si vos estás diciendo, no tiene que haber tercera fuerza, es porque vos crees que los votos son tuyos, que las personas son tuyas y que las personas son como especies de perros que las tenés en un canil y que tienen que hacer lo que vos querés. Bueno, no, muchachos. No nos digan más eso porque nos da más energía para participar. Por otro lado, estas cosas, bueno, que no sé, que armen un ring o un gran debate, que abran el debate y lo discutimos todos públicamente. Pero tampoco hacen eso. Los temas políticos, si creen que la gobernabilidad está en juego, bueno, que armen un debate y que expliquen por qué y que den argumentos.
me parecería lógico, porque todos se la pasan tirando cosas de los demás, pero no argumentan por qué, no lo explican. Y la gente, la verdad es que la gente está repodrida de todo esto, la gente está cansada de las chicanas políticas. Nosotros tratamos de escaparle a eso. Ahora, cuando nos contestan con una chicana, o cuando alguien dice una mentira sobre nosotros salimos a contestar, por supuesto. Por ejemplo, bueno, hay una fuerza política, que no entro en detalle, que está No te diciendo la que voy a queremos nombrar. privatizar las calles. ¿Alguna vez me escuchaste? O sea, que los liberales queremos privatizar las calles. Está sacado de contexto una charla que hicieron con Milei, en donde Milei explica que hasta las calles podrían haber sido privadas si están bien administradas, y sacan de contexto eso y hacen campaña con eso. Entonces, tenemos que... Pero es muy berreta Pero tenemos que eso. eliminar esta cosa berreta, porque si no, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. De hecho, la gente vota buzones así. Entonces, cuando la gente vota buzones, después se desanima y nos pasan estas cosas. Hacen una alianza electoral para llegar, para ganar, y después empieza a surgir la diferencia que nosotros la conocemos. O sea, para mí... Massa, Alberto Fernández y todos los equipos con los de Cristina Kirchner eran el agua y el aceite. Y bueno, pasa lo que está pasando. O sea, ni siquiera hablamos de las personas, de las ideas. Pero, Tienen Andrés, diferentes ideas. Está bien, es lo que yo vengo hablando y lo que venimos charlando con todos los columnistas de la radio. Tenés un gobierno. Tuvimos un gobierno 4 años que era bastante compacto. En el sentido de para dónde llevaba las determinaciones que tomaba. Estaba cómodo, digamos. Exacto. Sí. Medianamente estaban todos de acuerdo, seguridad, cuando tenías una Patricia Bullrich patotera, y sin embargo todos se defendían. No fue como el culo. Tenemos un gobierno en donde están medio divididos y uno piensa en una cosa, no va como el culo. O sea, no va Porque como el culo. porque la raíz del problema no son los gobiernos que están pasando, sino las ideas que promueven los gobiernos. El sistema está mal. Hay que cambiar el sistema y nadie tiene los cojones para tomar el rumbo que Es indicado. cómodo, Andrés. Vos dijiste una Estaban vez, cómodos, son pero funcionales. Ya no les es cómodo. Bueno, pero ellos no están tan... Ojo que ellos todavía tienen un grado de comodidad, los políticos tienen un grado de comodidad. Los que están incómodos es la gente está incómoda. No, nosotros Están estamos podridos, no están estamos podridos, incómodos. bueno, pero están podridos de la incomodidad que nos provoca la Sí, casta estamos política, podridos, estamos la casta repodridos. sindical, la casta política, la casta ¿Sabes por qué empresarial. estamos podridos, Andrés? Porque la gente, ¿sabes por qué está podrida? Porque la gente entendió que en un país medianamente normal, y cuando digo medianamente normal, estoy diciendo algo rarísimo. Sí, porque bueno, pero estamos corridos al- medianamente y normal, es Sí. todo rarísimo, pero se entiende. Sí. Con la capacidad de trabajo que tenemos, viviríamos bien. Y la creatividad que tenemos y la resiliencia se llama. Sí. O sea, Entonces lo sabemos que... que viviríamos bien. Vivimos mal. La porque tolerancia. estamos con unos funcionarios que nos hacen vivir mal. La- Y estamos cansados de vivir mal teniendo la capacidad de vivir bien. Hartos. Y te agrego, la tolerancia que tenemos a los desastres que provocan. Ahora, en este caso, yo voy a decir algo en contra de lo que yo estoy tratando de hacer, es que me voten. Muchachos, tenemos la culpa como sociedad también, porque Por tenemos las supuesto. ideas equivocadas. Por supuesto. Somos permeables y estamos abiertos a ideas que ya fracasaron en todo el mundo, que vienen fracasando en Argentina, que nos están llevando al abismo y las seguimos tomando y seguimos esperando que nos mientan. ¿Vos sabés cómo me doy cuenta? Como si te dijera, me haces hacer 2 pasos y me voy a caer a un pozo. Y bueno, te vuelvo a proponer los 2 pasos, pero esta vez no te vas a caer al pozo. Te lo voy a resumir con una experiencia propia, porque me gusta poner la experiencia propia. Hay varios, 2 o 3, en las redes que me han dicho, ahora que sos político, tenés que hablar de otra manera. Bueno, listo, te está diciendo que quiere comer un buzón. Entonces le digo, ¿cómo te presento el buzón? O sea, ¿Qué color? ¿De qué manera? claro, le ponemos edulcorante. Filete. ¿Cómo es? O sea, ¿querés una mentira o querés realmente lo que yo pienso? Y si querés votame, y si no querés no me votes. Pero yo no voy a actuar de algo que no soy. Entonces, la gente, a veces, en su, no digo ignorancia, pero en su ceguera, está configurada para recibir el mensaje de una sola manera. Y no hay manera que absorba los conocimientos o la interpretación de otra, totalmente diferente. Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a captar el mensaje de otra manera. Tenemos que abrirnos a otras formas, ni siquiera las formas, a otros contenidos. Empecemos a ahondar
en el contenido en vez de en la forma. No le pidamos al político que sea político, porque los políticos son grandes actores, están acostumbrados a eso. Son grandes Y le vendedores de viene buzones. muy bien el sistema este, que no anda ni para atrás ni para adelante. A ellos les Exacto. funciona muy bien. Sí, hasta el momento. Mira, yo creo que la política últimamente, en las últimas décadas, se ha ocupado solamente de una cosa, de mantener la paz social. Ahora, si esa paz social es el motor de la decadencia, no les importa. O sea, mientras el pueblo esté en paz, No se les dentro de revolucione. todo, claro, no se le revolucione y nadie diga nada y no aparezcan los Orsini, los Ivana Jacobs, No, que no los haya, Milei. que no se vayan a la plaza. Exacto, que no digan nada que a ellos los ponga incómodo y que tengan que salir a dar respuestas. Bueno, vamos bien, muchachos, no importa si hay 50% de pobres, 40, 70, 80, si los chicos nacen pobres, miserables, si hay villa miseria. No les importa, lo han demostrado. Ahora, el punto acá es que nos tienen que importar a nosotros, a los ciudadanos. Hay un dicho justo que hoy lo leía, era que para que el pueblo tenga libertad, el poder tiene que estar limitado. Le tenemos que poner un límite a la casta política. Se lo tenemos que poner nosotros, no tenemos que esperar que otro político venga a ponerle límites al otro político. Correcto. Tenemos que exigir y tenemos que participar justamente porque la responsabilidad en este caso está del lado de la ciudadanía, está en nosotros. La mochila la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos han demostrado que nadie pone límites a nadie. O sea, solo nosotros les tenemos que poner límites. Tenemos que empezar a participar y decirles, muchachos, de esto basta. Basta de esto, basta de impuestos, basta de... De abajo para arriba. Sí, hay que cambiar el rumbo y lo tenemos que hacer nosotros. Lamentablemente es la situación más difícil. Nos han educado para esperar que el otro lo haga o que el otro se mueva por nosotros. Bueno, no le pidamos más a los representantes que hagan lo que nosotros no queremos hacer. Vamos a hacerlo entre todos. Y en este caso, por ejemplo, no sé si te acordás, en una de la que supuestamente fue la tormenta de Santa Rosa, la noche de mucho viento y mucha lluvia, tiró un semáforo. Ah, sí, sí, la vi la noticia. Lo levantaron, pero hace 15 días que no anda. ¿Aquí Bueno, qué no hacemos? importa. ¿Le pedimos? ¿No lo pedimos? Hay que ver cuánto salen los semáforos también, ¿no? Porque salen fortuna, me parece. O sea, no está mal poner semáforo, pero si lo ponen, pónganlo bien. O sea, no puede ser que se caiga un semáforo por una tormenta de Santa Rosa, que tampoco fue el huracán Katrina. No, O sea, no. Los vecinos dicen que se movía ya antes bueno, claro, bueno, evidentemente hay algo que está mal. Yo en ese caso, yo estoy acostumbrado al taller, yo también cometo errores. Pero viejo, puede ser que tengan una seguidilla de errores permanente, o sea, continua durante décadas, o sea, que las cosas no se corrijan. Y ahí, hablando de algo técnico, porque poner un semáforo es algo realmente Exacto. técnico, práctico. Muy Bueno, pero vamos a la muy parte concreto. social, vamos a la evaluación social. Caemos siempre lo mismo. O sea, lo que está pasando ahora es lo que pasaron nuestros padres en el 73, cuando le vaciaron el gobierno a Isabelita Perón. O sea, nos repetimos en la historia, no aprendemos. Uy, es un bucle. Es un bucle, es una calecita, en donde nunca agarramos la sortija, siempre tiramos la mano, nunca agarramos la sortija y seguimos girando, hasta marearnos. Y estamos tan mareados que no nos damos cuenta, ni siquiera que estamos ¿Por qué? dando vuelta. ¿Por qué? Porque por ahí agarramos el caballito, que nos Sí. gustaba más que el avioncito. Claro, por ahí bueno. agarramos el Y leoncito. sí, pero ¿sabés qué pasa, y Ivana? Bueno, qué sé yo, dentro de la cabecita, por lo En el menos, giro y yo giro- voy a el que más me gusta. Bueno, pero en el giro y giro estamos cada vez más mareados, cada vez peor, con más náuseas, y nos estamos dando cuenta que los caballitos, que los avioncitos están cada vez peor, y están- se rompen. Y no se mueven. Y no se mueven y se rompen. Entonces, a ver, parecemos un trompo. El país parece un trompo que va para cualquier lado. ¿Viste que los trompos cuando están por caer empiezan a tambalearse y después giran sobre el costado y salen para cualquier lado? Y mueren. Bueno, En la pero es que tenemos que empezar a hacer una revisión, realmente una revisión, tenemos que hacer un debate profundo de qué país queremos, qué ideas vamos a tomar, cuáles ideas no funcionan. Lo que estuvimos haciendo hasta el momento, llamalo como quieras, macrismo, peronismo, radicalismo, kirchnerismo, frepacismo, no funciona. No funcionó nunca, las ideas que tenemos no funcionaron. Hay un montón de países que podemos poner de ejemplo. Es simplemente sentarse y tratar de absorber
el conocimiento que tuvieron otros pueblos para saber que no funcionan, que el rumbo que queremos tomar es imposible, no es posible crecer y sacar a la gente de la pobreza con un país que apuesta a los planes sociales. Pero lo que pasa, Andrés, que nosotros tenemos dos partidos políticos, en principio, ¿no? Dos coaliciones, porque Sí. ya no se sabe muy bien qué son, que no tienen interés de que la Argentina crezca. Es que están cómodos, forman parte del status Pero quo. tenemos que empezar a contarnos esto, que nos duele, porque hay un montón de gente militante que realmente siente el partido político como parte de su, casi te diría, de su estructura humana, y es muy doloroso contarse que esa gente por la que uno trabajó y que apoyó no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Tenemos dos coaliciones que lo que quieren es llenarse los bolsillos y más o menos como si vos mantener la paz social. Listo, no quieren hacer otra cosa, sino, Andrés, claramente estaríamos de reforma en reforma, de reforma educativa, en la reforma de la Constitución, en la reforma del Código Penal, en la reforma... Estaríamos reformando, porque tenemos un país antiguo. Por supuesto, no, hay un pensamiento totalmente antiguo. Entonces, si vos tenés un gobierno y varios gobiernos que no plantean ningún tipo de reforma y que cuando alguien osa plantear una reforma del Código Penal saltan todos a la yugular. Porque, a ver, las reformas, por ejemplo, nosotros promovemos una reforma estructural. Una reforma estructural toca todos los temas, no toca solamente uno. Porque tocar un tema o dos temas, ya lo vimos lo que pasa en el menemismo, por ejemplo, los primeros 3 años, que se hicieron algunas reformas que provocaron cierto alivio, por ejemplo, se eliminó la inflación, se hizo una sola regla monetaria que muchos venden como no, hicieron una reforma del país y no lo dieron vuelta al país. La casta política siguió siendo la misma, No se nos siguieron dio haciendo, vuelta el después. déficit fiscal fue lo mismo. O sea, lo que hicieron fueron 3 o 4 reglas monetarias, arreglos económicos, parches, que trajeron soluciones a lo que pretendían solucionar, momentáneas, efímeras, que no duraban en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se reformó el Estado. No podemos ir hacia un país sano y moderno con una mentalidad retrógrada. Entonces, el problema ahí está en la ciudadanía. Vos te referías a las fuerzas políticas. Mirá, Exacto. me pasó Hay algo... otra cosa que te quiero comentar, que yo ya lo hemos hablado, lo hablábamos el miércoles creo, lo vuelvo a poner, pero para que tomemos conciencia de cómo es en otros países que les va mejor. España se cae de Europa, es el país sudamericano de Europa, pero los cargos públicos se opositan, tenés que estudiar, tenés que rendir, tenés que saber. Bueno, ¿por qué? No entra cualquiera. Porque aún así, en sus medidas, las medidas que está tomando, que yo digo que va a ser la próxima Latinoamérica en Europa, está atada a la Unión Europea. Entonces tiene cierta rigidez y poco margen de error para hacer cosas que hacemos nosotros, cosas Exacto. delirantes que hacemos los países Exacto. latinoamericanos. Entonces, dentro de todo, está con otros países que son mucho más ordenados. Exacto. Y tiene la obligación. tiene la obligación, no tiene moneda propia, o sea, tiene un montón de ataduras, digamos, de límites, de los límites de esto que yo estoy hablando. Entonces, la cosa funciona un poco mejor o mucho mejor. Todavía van con el envión. Bueno, tienen que prender las luces de alerta porque van a terminar siendo algo parecido a la Argentina. A ver, lo que yo te comentaba, con respecto a lo que vos me decís de toda esa gente buena que hay en otros partidos, en otras estructuras, que son los partidos dominantes. Dentro de esos partidos dominantes, con estructuras grandes y muy, muy organizadas y verticalistas, son empleados, funcionan como empleados. Sí, claro. Mira, cuando estuvieron Y las ni te PASO... cuento lo que les puede pasar si no hacen lo que les dicen. Exacto, cuando estuvieron las PASO... Ah. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos fiscales, porque el trato es muy ameno. La gente Sí, mía pensaba que iba a la totalmente. guerra porque No, nos prepararon. a todos les pasó quédense lo tranquilos mismo. porque en privado todos pensamos, re lindo. todos sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Algunas diferencias podemos tener. El problema es cuando metés el partido. Cuando vos te metés... Cuando te encontrás con un fanático. Sí, o un fanático, pero descartá los fanáticos, que nosotros no tenemos mucho, yo no tengo mucha cintura para tratarme con los fanáticos. Yo tampoco. Discuto enseguida. No, yo no discuto directamente. Pero yo discuto, sí. Pero la gente normal, con un poco de sentido común, me entiendo perfectamente. Y hablamos con muchos.
y todos están de acuerdo con las cosas que decimos. El tema es que yo les decía, bueno, pero nosotros lo podemos hacer porque tenemos un partido abierto en eso, que nadie nos está bajando línea, y si nos bajan línea nos ponemos como locos y decimos, no, hasta acá, hasta acá, hasta acá, porque nosotros queremos opinar como opinamos siempre como vecinos, no queremos perder esa impronta. Obviamente que no es algo que te dan los dioses y que te acarician y te dicen, ay, qué bueno, vos vas a opinar como vos querés. No, nos estamos peleando todos los días. O sea, es una lucha permanente para que no nos invadan. Hoy miraba, Dice, yo te puedo contar qué pasa en esos partidos. No entendí qué partidos. bueno, Sí. no tenemos que... los dos partidos, Frente de Todo y Junto por el Cambio, o sea, a ver, los dos dominantes dije. No, bueno, Ahora, sí que me me duele la encontré con cabeza. gente, Pero aguantame, de Andrés. partidos chiquititos que piensan como nosotros. Y digo, qué loco que estemos separados. Pero bueno, Y bueno, sí. es la lógica de la representación, está perfecto. Cada votante tiene que elegir sus representantes y todos tienen que participar y todos tienen que tener un espacio. A mí me parece bárbaro. Esto de que no, yo te robo los votos son míos, vos me sacás votos, esto es una pavada Bueno, pero inventada si por te los que... juntás como por el se negocio. juntaron Alberto y Cristina, pasan estas cosas. No, primero tenés que tener un acuerdo programático en donde se compartan las ideas, sobre los todo, sectores. y no juntar el agua con el aceite. A ver, si vos sos un estatista y te juntás con nosotros, probablemente podamos ganar una elección, pero después nos matamos. Porque no funciona así. Entonces, constitutivamente tienen diferencias ideológicas en donde, por ejemplo, uno piensa que hay que abrir las importaciones, hay otro que viene con el verso ese de vivir con lo nuestro, cerrar todo, entonces nos convertimos de a poquito en Cuba. O sea, entonces esas cosas son irreconciliables, a menos que sea gente abierta, preparada, que haga el clic y que cambie las ideas, porque los conocimientos están en permanente revisión. Los tuyos, los míos, en el taller, en la radio, Esa en es la la idea. comunicación, los medios. Esa es la idea. Todo, el mundo evolucionó. O sea, el mundo no es el mismo que hace 10 años, menos de 20, y nosotros estamos hace 70. Estamos con los problemas de los años 70. Generaciones contaminadas con problemas que no se han solucionado. O sea, ni siquiera le podemos brindar a los jóvenes que vienen, a los chicos de 17 años, de 20, que empezaron a votar, la paz social. O sea, el estado de paz, digamos, la pacificación del país. Todavía estamos discutiendo entre la extrema derecha y los montoneros. O sea, es una locura lo que estamos proyectando como país. Bueno. Tenemos que pacificar y esa es la responsabilidad nuestra. Voy a hacerte una pregunta que se está poniendo de moda, no la pregunta, sino el temor. Que viste que se fogonean los temores. Está todo el mundo diciendo que es peligrosa la derechización que se está provocando con Milei. Mirá, Cuando dicen eso, ¿qué dicen? vamos a aclarar bien, eso es un verso de la izquierda, del Caño, de todos esos grupos radicales. No, Sí, no, bueno, lo dicen todos. pero tenés que ver que el país, no todos, tenés que ver que el país, el 90% está a la izquierda de la izquierda internacional. O sea, tenemos un país que está contaminado por la izquierda. Que todas las ideas que tenemos, tanto en el Estado como en la interpretación de las cosas, está llevado a la extrema izquierda casi. Casi somos soviéticos dentro de un mundo en donde la Unión Soviética colapsó. Yo estoy escuchando mucho eso y eso es un eslogan de campaña. A ver, los liberales no son ni de derecha ni de izquierda, nos pegan por un lado y nos pegan por el otro también. Dentro del liberalismo hay un montón de corrientes que no las entienden, que nunca se prepararon para entenderlas, ni tampoco para interpretarlas, ni tampoco para debatirlas. Nunca hay un debate serio. Los socialistas o los de la izquierda no siguen a Juan B. Justo. O sea, a los cuales los liberales hasta lo respetamos, que es el fundador del socialismo argentino, que tenía buenas ideas. No siguen tampoco a Mauricio Rojas, que es mi intelectual preferido, que venía del MIR, armado, en Chile, que tuvieron que salir corriendo con la dictadura de Pinochet, que fue legislador liberal. Él tiene un libro que se llama Diálogos de un converso, porque realmente él cuenta su propia historia de cómo se convirtió al liberalismo, por qué se convirtió, por qué renovó todos los pensamientos y dijo, no, lo que yo pensaba a los 14 años cuando leía a Marx,
no me servía para nada, esto no funciona. Se dio cuenta con el liberalismo sueco de qué es lo que proponían los países nórdicos, que todos dicen que son socialistas. Cuando vos analizás los datos, no es así. Entonces tenemos un montón de mentiras, y una de las mentiras que promueven, porque taladran las nuevas cabezas con esas cosas de la derechización y de yo. O sea, yo en mi práctica diaria condeno las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda. Ahora, esta misma gente que dice que es peligroso, cuando en realidad no mató a nadie, simplemente se puteó con algunos periodistas, algunas vedettes y qué sé yo, en algunos medios, porque le preguntaban, durante 5 años le están preguntando lo mismo, lo están sacando, lo están pinchando, que tiene malos modos, es verdad, tiene muy malos modos a veces, pero bueno, yo no soy mi líder, yo respondo por mí, no. Él responda como... Y además que se hizo responsable siempre. Esta misma gente que tiene miedo, que levanta la bandera del terror y del miedo y bla, 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 es la que no tuvo miedo a los terraplenes, es la misma que no tuvo miedo cuando el chico se ahogó, cuando trató de entrar a la provincia, que se ahogó tratando de nadar, entrando a su propia provincia. O sea, es la misma gente que no tuvo miedo con la dictadura de Infram, que no dijo nada, que no la condenó. Es la misma gente que no habla de los desaparecidos en Venezuela. Es la misma gente que acepta la dictadura cubana, con toda la violación de los derechos humanos. Es la misma gente que levanta las banderas de la Unión Soviética, en donde Stalin acribilló a millones de personas. Es la misma gente que está con la dictadura china, que cuando levantó la revolución china comunista, mataron de hambre a un montón de gente. O sea, entonces... Yo no sé de qué miedo tiene. Nosotros tuvimos un montón de miedo ahora durante este año también, porque yo salía de mi casa y me perseguía la policía. Y la policía era mi vecino. O sea, era el que me conocía y me pedía por favor que me meta para adentro porque habían dado la orden de que nadie podía estar en la casa. Bueno, es la misma gente en donde un dirigente me decía que yo era un irresponsable por querer salir a caminar solo. Es la misma gente que te paraban en el medio del campo porque salir a correr, porque yo quería cuidar mi salud. Entonces... Estas cosas electorales, digamos, estas promociones que hacen y lo que infunden justamente es miedo. Porque no podemos hacer futurología, no podemos evaluar las cosas en la medida que no sucedan. Lo que vivimos con los pies en la tierra siempre vamos a coincidir, dice un mensajito. Los otros empiezan a subir en la política, no viven en la misma sintonía. Hablando Está perfecto de eso. lo que acabas Justamente de decir, por eso nosotros dijimos, nadie deja su trabajo, porque esto no tiene que ser un trampolín a meterte de cabeza en la casta política y en 4 años, en vez de estar volviendo a tu trabajo privado, tratando de defender tu puesto. Fernanda Vallejos, diputada kirchnerista, dijo esto sobre la gestión de la pandemia. La escuchamos. Y Marcelo, coincido completamente con vos. Bueno, creo que sobre el tema del cierre de listas ya habíamos hablado y es una situación que no se recorta solamente a la provincia de Buenos Aires, sino que se replica en el resto de las provincias del país también. Y el mapa amarillo que vos aludís tampoco es exclusivo de la provincia, sino que también el mapa argentino quedó pintado amarillo, es muy impactante, muy impactante. No, fue una derrota realmente de dimensiones catastróficas, ¿no? Yo estoy muy sorprendida por la falta de reacción política. Yo hubiera esperado que el mismo lunes... Primero, me parece que si no previeron que este resultado podía darse, tal vez ninguno lo previmos, pero... hubimos muchos que no éramos optimistas, y no éramos optimistas no porque tengamos nada en contra del gobierno ni nada, sino al contrario, porque advertíamos que la realidad material y concreta... Tiraron la cadena. La ausencia de tomas de decisiones críticas en algunos aspectos... y sumado a eso la realidad política y todo lo que vos mencionabas respecto de cómo se produjeron los cierres, los armados, la
la falta de el rechazo a la participación de compañeros y compañeras que habían querido presentarse en las PASO, cosa que creo que nos hubiera dado... Habla un montón, pero quiero No, rescatar corre. algunas cosas. Dice, fue una derrota catastrófica, por mí se pueden ir bien a la... Te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha. ¿A la derecha de quién? Y eso va a ser una catástrofe. Frente a un gobierno que fracasó, miremos el ejemplo europeo, los famosos gobiernos de coalición. Pero bueno, han ensayado un modelo, entre comillas, económico. Un compañero me dijo el domingo, siempre que se ha hecho ensayos de laboratorios, estos engendros terminan resultando un monstruo. Bueno, este Frankenstein nos está devorando. Pero bueno, los gobiernos de coalición, frente a fracasos como este, cuando pierden la mayoría, ¿qué hacen? ¿Se van antes o dan de nuevo? Y acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Pero bueno, como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió tal como sucedió con Pedro en las grabaciones. Y dice, la gestión de la pandemia fue un desastre y eso tiene mucho que ver con lo que nos pasó. ¿Y de quién habla? Si ella forma parte del gobierno. Justamente, la diputada. O sea, lo que pasa es que están haciendo siempre lo mismo. A ver, Fernanda Vallejo es un impresentable profesional Sí, de la sí, política, claramente. que vive de la política hace un montón de tiempo, o vive de la asesoría, bueno, pero con los políticos que ella defiende. Que Esta no tiene los patitos forma en fila, forma parte del mismo sistema. No, son bastante inteligentes, queda tranquila, porque son mucho más inteligentes que nosotros. Yo tengo que vivir en un taller trabajando y ella no, diciendo estupideces. Es la misma clase impresentable que que está saliendo del barco, están tratando de Este echarle la gobierno ya culpa a fracasó. otro, como si fuesen comentaristas de gobierno, si fuesen la oposición. Cuando dice ¿de la derecha de quién? O sea, Larreta es peronista, Vidal es peronista menemista. Todos los que están surgiendo dentro de Cambiemos estuvieron en el peronismo, son socialistas, declarados socialistas. De hecho, levantan la bandera de la izquierda. Y cuando fueron gobierno también la han levantado y han hecho casi prácticamente lo mismo que el kirchnerismo. Entonces, este verso de querer salir y despegarse del despelote que nos armaron a nosotros los argentinos, yo no me lo como. Fernanda Vallejos es una impresentable, es una verborrágica, que bueno, aprendió a hablar muy suavecito ahora. Sí, bueno, se la aprende. gente la toma con buenas formas porque es como que reluce bondad y amor. Y dice las peores cosas. Bueno, yo escuché todos los audios y qué sé yo. Ahora siguen mintiendo, siguen poniendo excusas. Quiero decir se algo. siguen apartando los problemas que ellos mismos Generan, es terrible. Quédense, muchachos, 2 años más. Es No, más, sí, claro. tenemos que estar todos para que ellos terminen el gobierno como corresponde. Y bueno, que haya alternancia. Lo que pasa es que la alternancia electoral no es lo mismo que la alternancia de las ideas. Si nosotros, lo que está llevando a la catástrofe al país, no es como dice Fernanda Vallejos, es el enemigo. Son ellos mismos y las ideas nefastas que tienen. ¿Cuánto más tiene que haber? O sea, ¿cuánto más se tiene que demostrar? 50% de pobres, de pobreza estructural, 43%. Los de 65 a 70% de los chicos nacen pobres. Cerraron 20 y pico mil pymes. O sea, ¿cuánto más desastre? Dice, bueno, sí, el desastre de la pandemia. ¿No se dieron cuenta? O sea, me di cuenta yo al mes del desastre que estaban haciendo. Ellos no se dieron cuenta, nunca lo discutieron, lo discuten ahora porque perdieron una elección. Lo cual me demuestra es que no le importaba la realidad. Les importa solamente la parte Mantenerse, electoral. mantenerse. La parte electoral y la defensa del status quo. ¿Sabes la historia una conversación que se le atribuye a Lisandro de la Torre, ex senador de la República Argentina? Le hicieron una entrevista y le dijeron, Lisandro, usted es de izquierda. Y de la Torre contestó, depende de quién tenga a la derecha, Claro. ¿no? ¿Y sí? Y esto yo siempre lo nombro porque me parece sumamente importante. ¿Viste? Cuando te dicen, la derecha. Pero es que acá la es todo de izquierda. derecha, Pero Ivana. vamos a ver, depende quién esté, qué somos, ¿viste? Porque realmente también quién está define. Pero que culturalmente que no estamos somos. tan corridos a la izquierda, tenemos tanto adoctrinamiento de izquierda, de la Revolución Cubana, desde el 50 y pico, que todo lo que vemos está a la derecha siempre. Está todo a la derecha.
Pero bueno, hay que ver quién lo ve, quién lo mira, desde qué óptica, Exacto. en comparación a qué. O sea, en contraste con qué otro país, con qué otra dimensión. O sea, por ejemplo, los países que tenían esta discusión, a que siempre hacemos locución y no, tenemos que ser como los países nórdicos, tenemos que tomar los derechos de los países nórdicos que lo hacen con riqueza, generada por la libertad, Bueno, han tomado lo que sirve de la izquierda, lo que sirve de la derecha, si es que hay derecha e izquierda, esa discusión, eso es otra cosa. Antigua. Esa es otra cosa del pensamiento retrógrado y atrasado Antigua. que tenemos, que nos está llevando a la perdición. Esta discusión, este estado de guerra permanente que hay entre la izquierda, la derecha, la supuesta izquierda, la supuesta derecha. Centro derecha, y Pero grupo de derecha, centro derecha y bla bla bla, pero han generado mala palabra de cosas que quizás no se pueden discutir. O sea, vos podés decir que sos de izquierda y está bien visto. Ahora, decís que sos de derecha y está mal visto. Ahora, a ver, discutamos. La izquierda generó 150 millones de pérdidas de seres humanos con la hambruna de la Revolución China, el socialismo soviético, los países que quedaron detrás de la cortina de hierro en Europa del Este. O sea, han causado las peores hambrunas. Cuba, Venezuela. Hasta los países latinoamericanos están entendiendo todo eso, de que el mundo cambió y el mundo va virando hacia otro lado, pero estamos tan corridos ideológicamente, que tenemos que primero pacificar, terminar con esta historia de la derecha versus la izquierda, de que este es de la derecha, y empezar a tomar lo que sirve y lo que no sirve. Esto no sirve. Este pensamiento Esto ya retrógrado... nos mostró que no sirve. Este pensamiento retrógrado de hace 70 años no sirve. Yo no te puedo asegurar ni firmar que lo demás va a ser mucho mejor. Pero algo tenemos que probar, un cambio de rumbo tenemos que hacer, porque esto ya sabemos, ya entendimos de que los planes ¿Así? sociales No. no funcionan. De que meter gente en el Estado, meter amantes, meter parientes, no funciona. Da un mal ejemplo. De que los municipios que antes, por ejemplo, hace 3 décadas, vamos a poner el nuestro, tenían, no sé, hace 5 décadas tenían 370 empleados, 400 empleados, ponele, para regalarles un poco más, y teníamos 30.000 habitantes, y ahora tenemos 50.000 habitantes, y tenemos 2.000 y no se sabe cuánto porque no están actualizadas las listas, la ley de transparencia no se cumple, no muestran los datos, no muestran los números, no sé, es una aventura tratar de conseguir datos, porque yo estoy tratando de hacer relevamiento y no sé, es muy difícil, datos actualizados, y reales, no dibujados. No lo vas a conseguir. Bueno, entonces ni siquiera podemos hacer el diagnóstico, imagínate en la situación que estamos. Bueno, esta expansión del Estado, esta forma de hacer política, el clientelismo y todas esas cosas nos han llevado a esta situación. Bueno, la situación obviamente la tiene que soportar la gente. Los políticos no están soportando nada, todavía cobran en dólares, se actualizan sus sueldos en dólares, sus salarios. Por ejemplo, hace 20 años ahí estaba viendo la ley orgánica municipal. Hace 20 años, que esa es una de las propuestas que tenemos, es que un concejal gane lo mismo que un iniciante municipal. Sería un sueldo básico, que más o menos está de 35 a 40 mil pesos. No, cobran casi 170.000 los concejales. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento los vivos... Pero escucha una cosa. Porque- Hay un concejal que asumió hace 4 años, ¿sabes cuánto gana? Y debe ganarle 3,5. O sea, el último concejal, el último que votamos, 3,5. 2019, 100.000 pesos. Y ganan 3,5 del sueldo básico 100.000 del sueldo pesos. de un iniciante. Entonces, 100.000 pesos. estas vivezas señores, de la política mientras señor. había época, no sé, de delirio estatal, era bárbaro, porque nadie se enteraba, nadie se preocupaba. Como yo podía cambiar el auto, me iba de vacaciones, por ahí me compraba un terreno, me hacía la casa, la gente más o menos progresaba y la clase media estaba bien, mis hijos quizá podían tener la expectativa de cursar en la universidad, estaba todo bárbaro, nadie se fijaba, nadie revisaba. Y esa bola fue creciendo, esa bola de nieve fue creciendo, y hoy nos estamos dando cuenta que nos va a aplastar. Entonces, ¿qué pasamos? De un extremo al otro del pensamiento. Hay que matarlos a todos, empiezan a decir esas pavadas, cuando en realidad después no se animan ni siquiera a formar parte de una lista.
o a trabajar en política. Entonces, basta de esta pavada de un punto al otro, de un extremo al otro, discursivo, porque después seguimos siempre el mismo camino. Discursivo, Entonces, totalmente. lo que tenemos que proponer es hacer cosas concretas. Por ejemplo, bueno, que un concejal gane lo mismo que un iniciante. ¿Cuál es el problema? Es un trabajo part-time. Incluso, y para cerrar la columna, lo repito y lo sigo repitiendo, el gobierno de Macri y la gente que opina como Macri le pide al Fondo Monetario Internacional. Y la gente que opina como Cristina Fernández de Kirchner y como el peronismo hace emisión monetaria. Con ninguno de los dos nos va bien. Hay un mensajito que dice, en los 90 yo escuchaba a Piltrafa, que es una banda, cantando, ellos son la izquierda peligrosa, ellos son la derecha religiosa. Sí, puede ser. Bueno, justamente los liberales estamos por el camino en medio, no somos... O sea, el liberalismo cree en el libre culto, servicios religiosos abiertos, discutimos lo de los curas, si querés cobrar del Estado, no, que lo paguen los fieles, No, o sea, pero, nada habla pero con, la libertad de culto con tiene que Francisco. estar asegurada. La libertad de elección, por supuesto, porque es libertad, el ejercicio de libertad. Pero nosotros, la derecha religiosa nos critica. Por supuesto que nos critica y nos castiga también, porque es una forma de colectivismo. Pero bueno, es otra discusión. Sí. Y también nos critican por izquierda. El Opus Dei es la derecha religiosa y está dentro del peronismo. Nos critica- Señoras y señores, Exacto. Pero, a ver, hay que empezar a terminar de cuajo con esta discusión ridícula que tenemos los argentinos y que nos repetimos en la ridiculez. adhiero. Entonces, basta de Hagamos un de ejercicio, te discutir de propongo los hacer un dogmas. ejercicio. Sí. A partir del viernes que viene, Ujú. cuando hablemos de las cosas que hablamos, vamos a intentar dejar de hablar de derecha y de izquierda. Vamos a empezar nosotros. Sí, por supuesto, Dale. por supuesto. Tenemos que empezar a hablar de ideas que sirven, ideas que no sirven. Y si querés, evaluamos países en donde se han tomado medidas que no sabemos si son de izquierda o de derecha, pero que han funcionado. De Bien. hecho, deberíamos empezar a aprender. El caso argentino debe ser una fuente de conocimiento No, para nosotros los no países. miramos a nadie. No, pero digo, para los otros países, para... ¿Y quién que nos va a mirar a nosotros? No, todos nos te deberían mirar, para que no hagan lo que hicimos nosotros. Pero si nadie hace lo que Pero hacemos como mal nosotros. ejemplo, porque Pero es que no nos necesitan ni mirar. y sí, bueno, pero justamente puede ser un caso de estudio para ver cómo nos va tan mal tratando... O sea, mirá, tenemos un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Argentina. Cristina acaba de decir que sabe que gobernar es difícil y mucho más en Argentina. Bueno, sí, y justamente también con gobernantes como ellos es imposible vivir. ¿Entendés? En realidad no es tan difícil gobernar, es fácil gobernar para ellos. Fue muy fácil, fue muy cómodo. Para todos los gobernantes fue muy cómodo porque el pueblo es absolutamente tolerante, porque de hecho la sabiduría popular entiende de que acá hubo una guerra, que hubo muertos y nadie quiere volver a eso, a los 70, a la época de la dictadura. Entonces, el pueblo con su sabiduría, ¿sí? con su sabiduría, Sí. está marcando de que está soportando en paz a toda esta manga de impresentables de un bando y del otro que se están peleando por sus privilegios, y lo estamos haciendo, no sé, como los estoicos, lo estamos haciendo con una paz interna de soportar cosas No que en veo- otro país no veo mucha paz hubiesen- interna, pero entiendo No, tu bueno, planteo. Sí, pero la paz en realidad la ejercemos en la práctica. democracia Salimos y contra- tratamos de hablar con las otras fuerzas, Sí. de tratar de buscar solución, incluso con las fuerzas dominantes que en realidad estamos en contacto permanente con sus funcionarios, con sus partícipes. O sea, la verdad es que somos un ejemplo de democracia. Los ciudadanos, porque en otro país, en Francia, hubiesen salido a romper todo. Para mí somos un ejemplo de pelotudo, señor. Bueno, sí, Muchísimas es gracias. un grado de boludez. Sí. Muchísimas gracias, como siempre un placer hablar con vos. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana, le pone música a Kilómetro Cero el señor Matías Rompani.